Vamos y exaltamos su santo nombre, amén. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Les damos la bienvenida a todos los que están aquí presentes, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Nos gozamos de verles en esta mañana. Bendecimos también nuestros hermanos que están ahí conectados vía Facebook, los que estarán allá viendo por YouTube. Dios bendiga sus vidas. Esto es Templo Getsemaní, con amor a las naciones. Amén, hermanos. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a compartir la palabra en esta mañana, hermanos. El tema que vamos a hablar es los méritos de Cristo. Sé que es una palabra que va a edificar, que va a bendecir nuestras vidas. Así que vamos a enfocarnos, hermanos, para recibir lo que Dios tiene en esta mañana para nosotros. Los que están ahí conectados, les invito, hermanos, compartan el video, bendiga a alguien con la bendita palabra del Señor, que sé que va a ser de bendición. Les damos la invitación para que le den ahí compartir, hermanos, y también bendiga a alguno de sus amigos que tiene ahí en las redes sociales. Bendito sea el Señor. Así como está de pie, hermanos, le voy a invitar a que vaya a la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo varias citas, pero vamos ahorita a Filipenses capítulo 2, en el versículo 8. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. ¿Está conmigo, hermanos? Filipenses capítulo 2, versículo 8. Dice ahí la palabra del Señor, dándole la gloria al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias, Señor, en esta hora, Padre. En tus manos, Señor, está esta palabra que es viva, que es poderosa, Padre amado. Yo te pido, Espíritu Santo, que bendigas, que ministres cada vida, cada corazón presente y por medio, Señor, de las diferentes redes sociales, Padre. Que tu Espíritu Santo toca, Padre, con poder cada vida, Señor, fortalezca, Señor amado, a través de tu palabra. Señor, te doy a ti la gloria y la honra, Padre, y te pido que sea tu Santo Espíritu fluyendo a través de mis labios, Padre mío. Gracias te doy por este privilegio, Padre amado. Declaro libertad en los aires, Padre, para alabarte, que tu palabra fluya y toque y penetre en lo profundo de cada corazón, Padre. La gloria, el honor y la honra es siempre para ti, mi Dios amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Amén. Puede sentarse, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. El tema, hermanos, pues es los méritos de Cristo. Estos versículos, hermanos, que acabamos de leer, gracias, hermana, son versículos que nos hablan de la exaltación que Dios le da a nuestro Señor Jesucristo, un nombre que es sobre todo nombre. Estos versículos nos revelan el poder y la autoridad que hay en el nombre de Jesucristo, hermanos, que es conocido en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero también nos dice que toda lengua confesará a Jesucristo, hermanos. En algún momento toda lengua, cualquier cultura, nación, sin importar, hermanos, su credo, profesará el nombre de Jesucristo como Señor, Rey Todopoderoso. Lamentablemente algunos lo confesarán con lamento por haberle rechazado, pero nosotros le confesaremos con gozo y regocijo, porque estaremos para siempre en su presencia, aleluya.
Estos versículos son versículos hermosos, hermanos. Pero para que Jesucristo recibiera esta exaltación del Padre, hubo ciertos méritos que Jesucristo hizo para recibir el honor y la honra y la exaltación que el Padre le dio. Y de eso es de lo que vamos a hablar. Le voy a mencionar 6 méritos de Cristo, hermanos. El primer mérito es que se hizo hombre, hermanos. Siendo el Dios creador, se despojó de su trono, de su gloria, de su majestad, para venir en semejanza humana, lleno de debilidades, al igual que nosotros. En el Evangelio de San Juan, hermanos, capítulo 1, versículo 1, la palabra del Señor nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Sabemos que cuando habla del verbo se está refiriendo a la persona de Cristo. Y si lo aplicáramos de esta manera, sería: en el principio era Jesucristo, y Jesucristo era con Dios, y Jesucristo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el principio de la creación, hermanos. Todo fue creado por medio de Él y para Él, para honra y gloria de su nombre. No hay nada fuera de Él. Él es principio y Él es final, hermanos. Pero ya en el versículo 14 nos dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vino a darnos a conocer al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. Vino a mostrarnos su amor, su misericordia, su justicia, su verdad, el camino de santidad, hermanos. Pero había un propósito, había una razón poderosa por la cual el verbo fue hecho carne, hermanos, y se manifestó a este mundo en semejanza de hombre. Y es que desde el principio de la creación, cuando Adán peca, hermanos, a Adán, que se le había dado todo poder, toda autoridad sobre la creación, ¿se acuerdan? Es vencido por Satanás. Entonces ahora Jesucristo, en esa misma semejanza de hombre, al igual que Adán, era necesario que Él viniera para quitarle el poder y la autoridad que Satanás le quitó al hombre cuando el hombre pecó. Hebreos capítulo 2, hermanos, nos dice ahí la palabra del Señor. En el versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Esa era la razón, hermanos, por la cual aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa es la razón por la cual Jesucristo vino y se hizo hombre, hermanos, para quitar el imperio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre o esclavitud del pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. Segundo mérito, hermanos, es que dio su vida en sacrificio. Jesucristo no vino a buscar fama. Jesucristo no vino a que se le reconociera, se le exaltara, se le dieran títulos terrenales. Él no vino, hermanos, para hacer ganancias con sus milagros. Y mire que hizo milagros. La palabra del Señor nos dice en Mateo 20:28
que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Aleluya. Todos aquellos que le crean, que le reciban como Señor y Salvador. En el Evangelio, hermanos, de San Juan, Jesucristo mismo, con sus propias palabras, Él declara que Él de sí mismo se despoja de su vida para darla en sacrificio. San Juan capítulo 10, hermanos, versículo 15. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Dice ahí, desde el versículo 15, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Estas ovejas que está hablando es el pueblo escogido, el pueblo de Israel. Pero dice el 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Ahí vamos nosotros, los gentiles, los que no teníamos parte con Dios, hermanos. Dice ahí, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Aleluya. Los que no teníamos parte con Dios, ya Dios nos estaba viendo, hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús. Verso 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo, el Señor dice, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Aleluya. Este mandamiento recibí de mi Padre. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Nadie lo obligó, hermanos. Nadie obligó a Cristo. Él de sí mismo se despojó de todo y dio su vida en sacrificio, a ser golpeado, ultrajado, humillado, escupido por amor a nosotros. Aleluya. ¿Qué no padeció Cristo, hermanos? Bendito sea el nombre de Jesús. Es un mérito grande, digno de que su nombre sea reconocido y exaltado por siempre y para siempre. Aleluya. Tercer mérito, hermanos, es que cargó nuestros pecados. Vamos a Primera de Juan. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. En el capítulo 2, hermano. Mi alma te alaba, Señor, aleluya. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24. Dice ahí, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Nuestras culpas, nuestras rebeliones fueron cargadas en él, hermanos. El justo por los injustos estaba siendo sacrificado, estaba siendo golpeado, ultrajado, sus espaldas partidas, su rostro desfigurado, hermanos. El que no cometió pecado, hermanos, ni se halló engaño en su boca, estaba cargando sobre él nuestras rebeliones, nuestra indiferencia, nuestra dureza de corazón. Cuando le maldecían, la palabra dice que no abrió sus labios por amor al pecador, al mundo, a la humanidad, hermanos. Estuvo dispuesto a contarse entre los pecadores al ser colgado en el madero, hermanos. Era la muerte más humillante en aquel entonces, hermanos, la muerte que se le dio a nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 3, versículo 13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros
maldición. Porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Qué grande es el amor de Cristo, hermanos. Qué grande es lo que Cristo hizo por nosotros. Los méritos de Cristo son dignos de ser reconocidos. Nadie los ha hecho ni nadie los podrá hacer, hermanos. Por eso es que no hay salvación fuera de Cristo. Esto no se trata de religión. Esto no se trata de ideologías de hombres, hermanos. Se trata de los méritos que nuestro Señor Jesucristo hizo para redimirnos del pecado, para darnos vida eterna, y están escritos en su palabra, que es viva, que es real, que es verdadera. Pero aún, hermanos, la historia secular lo confirma, porque la tumba hasta el día de hoy, hermanos, sigue vacía, hermanos. La historia testifica el hecho más grande y poderoso que ha acontecido en la tierra, hermanos. No solamente la tumba, sino que hay multitudes de personas que han sido transformadas por el poder del evangelio. Prostitutas, drogaditos, alcohólicos, borrachos han sido restaurados por el poder del evangelio y ahora alaban, exaltan y glorifican el nombre de Jesucristo. Alabado sea el Señor, aleluya. Usted y yo somos un testimonio vivo del poder del evangelio, hermanos. De que este evangelio tiene poder para transformar, para libertar, para dar vida, hermanos. Aleluya. Santo es el Señor para siempre. Y fue gracias a que cargó nuestros pecados, nuestras rebeliones sobre Él. La palabra nos dice, hermanos, que hubo tinieblas sobre la tierra. Mateo capítulo 27, hermanos. Mi alma alaba el nombre de Cristo, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. El Evangelio de San Mateo 27, verso 45, mire lo que dice. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, que viene haciendo desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, que es lo más fuerte del día, hermanos, lo más fuerte del sol. Pero la palabra dice que toda la tierra se llenó de tinieblas, porque el peso de nuestros pecados estaban siendo cargados sobre Jesucristo. Dice ahí el 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús se sintió abandonado por el Padre, hermanos. Sintió ese abandono, porque el precio de nuestros pecados estaban siendo cargados sobre Él. Y Dios no tiene relación con el pecado. Él es santo y tuvo que apartarse de su Hijo amado, que estaba llevando ahí nuestras culpas, hermanos, nuestras rebeliones. Aunque no hubo pecado en Él, aunque no cometió pecado, hermanos, pero ahí estaba todo nuestro pecado. Ahí estaba ese peso sobre Él para limpiarnos y redimirnos y presentarnos como justos delante del Padre, hermanos, aleluya. Las tinieblas que representan el pecado, hermanos, estaban cubriendo, haciéndose manifiestas sobre la tierra. No solamente, usted imagínese, hermanos, el peso tan grande de pecado, que no solamente estaba siendo cargado en el cuerpo de Cristo, porque esto se trata, hermanos, de un movimiento espiritual. Pero en ese momento era tanto el pecado de la humanidad que se hizo visible en la naturaleza y hubo tinieblas sobre toda la tierra, hermanos, porque todo el peso del pecado estaba siendo cargado en la persona santa de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Aleluya, aleluya. Ahí estaba llevando el pecado de adulterio, de fornicación,
inmoralidad, hermano, la borrachera, la idolatría, la desobediencia, la mentira. Ahí estaba cargando todos nuestros pecados. Alabado sea su nombre para siempre, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Esto es grande, hermanos. Los méritos que Cristo hizo son grandes. Por esta razón el Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio ese nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque no hay otro nombre más grande que el nombre de Cristo, hermanos. No es en el nombre de María, no es en el nombre de Guadalupe, no es en el nombre de Buda, ni de Zeus, ni de nadie. Es en el nombre de Jesús de Nazaret, Rey de reyes y Señor de señores. A Él sea gloria y honra para siempre, aleluya. El nombre de Cristo es poderoso, hermanos. Y no solamente porque uno dice, porque se ganó esos méritos, hermanos. Alabado sea el Señor, aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. El cuarto mérito, hermanos, es que sujetó el pecado en la carne. Aquí en este mismo evangelio, en el mismo capítulo, en el versículo 50, ahí ya nos dice la palabra que clamando a gran voz entregó su espíritu. El evangelio de San Juan nos menciona, hermanos, aquellas palabras tan conocidas que nuestro Señor Jesucristo declaró: consumado es. La misión está cumplida. Y aunque la muerte para el mundo es el final, y ahí termina todo, para nosotros los creyentes es el comienzo del cumplimiento de las promesas que hemos recibido de parte de Dios, hermanos. Porque ahí cuando Cristo muere es cuando comienza, hermanos, a hacer esa labor de redención, hermanos. El mundo celebra el nacimiento, nosotros celebramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí fue donde se pagó el precio del pecado, hermanos. Aleluya. Dele un aplauso al Señor, hermanos. Le voy a hacer un poquito de historia para que entendamos, hermanos, lo que le quiero compartir, que Dios puso en mi corazón. Dios, hermanos, había establecido la ley de Moisés para un pueblo específicamente escogido, que es el pueblo del linaje de Abraham, la descendencia de Abraham. Para que se guiara, hermanos, por esta ley, para que fueran aceptos delante del Señor, Dios santo, poderoso, que no tiene relación, hermanos, con el pecado. Una ley, hermanos, con mandamientos, con rituales, con sacrificios que tenían que llevarse a cabo cada año para que el pueblo cubriera su pecado. Una ley que Pablo dice que es una ley buena, pero que es difícil de cumplir, porque esta ley es espiritual y el hombre es carnal, vendido al pecado. Romanos capítulo 5, versículo 14 nos dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Porque cuando el hombre, hermanos, cae en pecado, entra la muerte y la muerte comienza a reinar. Pero ¿por qué hasta el tiempo de Moisés? Si el linaje escogido es Abraham. Pero nos marca la palabra porque es por medio de Moisés cuando Dios le da la ley, los estatutos por las cuales este pueblo se tenía que guiar para poder a través de esos sacrificios cubrir, hermanos, su pecado. Por eso es que la palabra nos dice que reinó desde Adán hasta Moisés. Porque ya a través de los sacrificios dados por medio de la ley, el pueblo, hermanos,
podía cubrir sus pecados. Pero ahora viene Cristo a hacer ese sacrificio perfecto, que no solamente cubre el pecado, sino que borra completamente el pecado del hombre que se arrepiente y le reconoce como Señor y Salvador, hermanos. Habiendo Cristo efectuado este sacrificio, hermanos, entonces sujeta el pecado en la carne, hermanos. Y hoy sí vamos a Romanos capítulo 8, versículo 3, mire. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Yo no sé si usted está entendiendo, hermanos, pero este hecho es grande y es poderoso, hermanos. Porque lo que antes era difícil cumplir por la ley en las propias fuerzas humanas, ahora, hermanos, nosotros que hemos recibido a Cristo, hemos recibido al Espíritu Santo que está en nosotros, con nosotros, sobre nosotros, hemos venido a ser templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y lo que no se podía cumplir antes, ahora nosotros por medio del Espíritu Santo que está en nosotros lo podemos lograr, porque ya no somos guiados por la carne, sino por el Espíritu Santo de Dios que nos guía, nos dirige, nos redarguye, nos enseña, hermanos, y nos ayuda a vencer toda debilidad y toda tentación de la carne. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Y eso fue gracias a que Cristo sujetó el pecado en la carne, hermanos. Gloria sea el nombre de Cristo, aleluya. Yo me gozo, hermanos, porque esto es grande, esto es poderoso. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor para siempre. El pecado se encuentra sujeto en la carne, hermanos, porque ya Cristo lo sujetó ahí. Y Él venció como hombre en debilidad humana el pecado, porque fue tentado en todo, pero sin pecar. Hebreos capítulo 4 versículo 15 nos lo dice, hermanos, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, nuestra debilidad humana. Esas tentaciones que usted atraviesa, dice la palabra que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Y gracias a Él nosotros podemos vencer, hermanos, porque ahora nos ha dado al Espíritu Santo que está en nosotros. Por eso es que la muerte, hermanos, no lo pudo retener. La palabra nos dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Pero como Cristo no cometió pecado, pues la muerte se quedó ahí vencida, derrotada, y Él se levantó triunfante y dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aleluya. Él se levantó triunfante, hermanos. Hizo una obra poderosa, maravillosa, para nosotros poder, hermanos, vencer también el pecado. Bendito sea el Señor. Ve qué hermoso es Dios, hermanos. Su obra es maravillosa, aleluya. Estando ahora el pecado sujeto en la carne, hermanos, si nosotros verdaderamente somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, el pecado y la muerte, hermanos, ya no tendrá poder tampoco sobre nosotros, aleluya. No por nosotros, sino porque Cristo ya lo sujetó y nos dio a su Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 3, hermanos. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu que te guía, que te redarguye,
que te corrige, eso que estás haciendo está mal. Mas si por el Espíritu somos obedientes a esa voz que nos habla cada vez que estamos a punto de dar un paso equivocado, mas si por el Espíritu de Dios haces morir las obras de la carne, no te dejas vencer, no caes en la tentación, no caes en el pecado, por el Espíritu Santo que te está guiando, redarguyendo, quebrantando de pecado, entonces viviréis alabados sea el nombre de Jesús, aleluya. Si por el Espíritu, hermanos, es que el Espíritu Santo hace su obra, nos redarguye, nos compunge, nos quebranta. Pero ya nosotros decidimos hacer morir las obras de la carne o darle gusto, hermanos. Pero si hacemos morir las obras de la carne por el Espíritu, entonces viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí no nos está hablando de ninguna religión, hermanos. No nos está hablando de adventistas, de católicos, de nada, ni de cristianos. Nos está hablando los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nos está hablando, hermanos, de actitudes que distinguen al Hijo de Dios. ¿Y cuál es esa actitud? Que es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Pero para que el Espíritu Santo de Dios te guíe, es necesario que el Espíritu Santo venga y more en ti. ¿Y quiénes son los que reciben al Espíritu Santo? Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es la iglesia, hermanos. Esa es la iglesia de Cristo. Esos son los hijos de Cristo, los que han recibido este evangelio. Han sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y ahora, si nosotros ya tenemos al Espíritu Santo de Dios, tenemos que dejar que el Espíritu Santo de Dios nos guíe para ser hijos de Dios. No solamente porque ya lo recibí, estoy en la iglesia, pero me bato en el pecado, soy hijo de Dios. No, Señor, porque eso no lo dice la palabra. Recibimos al Espíritu Santo, pero dice Romanos que los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios. No es religión, hermanos, es relación con Dios, es comunión con el Espíritu Santo, aleluya, es obediencia y sujeción a su palabra, bendito sea el Señor, aleluya. Quinto mérito, hermanos, y aquí le pido que preste de toda su atención para que no se me pierda, hermanos. Hay 4 cosas que Jesucristo hizo cuando descendió al infierno. Vamos a Efesios, hermanos. Capítulo 4, bendito sea el Señor. Versículo 8 dice ahí: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había que descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿A dónde descendió, hermanos? A las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Dice ahí, hermanos, que descendió a las profundidades de la tierra. En el Antiguo Testamento encontramos mucho la palabra Seol, que significa lugar a donde van los muertos. Y le voy a explicar esto antes para que entendamos, hermanos. Este lugar está dividido en 2 partes, según nos dice la palabra del Señor en la historia que Jesucristo mismo narró, aquella historia del rico y Lázaro, en Lucas capítulo 16.
Y nos dice ahí la palabra, hermanos, que el rico se encontraba en el Hades, siendo atormentado, en un tormento, hermanos, en una llama de fuego. Él estaba siendo atormentado, equivalente al infierno. Y Lázaro se encuentra, hermanos, en el seno de Abraham, donde él está siendo consolado, lugar a donde van los justos. Estos dos lugares se encuentran, hermanos, divididos por una gran cima que los separa. ¿Se acuerdan que el rico pide que Lázaro vaya y le refresque la lengua con una gota de agua? Y el padre Abraham le dice no, porque una gran cima nos separa. Ni tú puedes salir de ese lugar, ni él puede ir para allá. Así que aquí se descarta la mentira de Roma del tal purgatorio, porque el purgatorio no lo respalda la palabra de Dios. Esa es mentira de Roma, hermanos. Eso no es verdad. Ahí se le dice, tú que estás allá ya no puedes salir. Una vez que el hombre muere y se va al infierno, ahí se queda y no puede salir nunca, hermanos. Jamás. Porque eso no lo respalda la palabra, hermanos. Ahí lo dice claramente. Y este lugar está dividido por esta gran cima. Podemos ver en esta historia que el rico conocía, distinguió a Lázaro, sabía quién era él, tenía conciencia. Su conciencia le estaba acusando, hermanos, porque él se recordaba de su familia que era mala igual que él. Y ahí se cumple lo que la palabra del Señor dice, que en el infierno el gusano nunca muere. La conciencia atormenta de día, de tarde y de noche y a todo momento por la eternidad y la eternidad, hermanos. La decisión es en vida. Hoy que tiene vida, tiene esperanza de ser libre de condenación. Aleluya. Aquí podemos ver, hermanos, cómo es que se encontraba el panorama en las partes más bajas de la tierra, a donde descendió Jesucristo, que nos dice ahí Efesios 4:9. Pero ¿qué dice? Que así como descendió, así también subió. Pero en los versículos antes nos dice que cuando subió, hermanos, llevó cautiva la cautividad. ¿Quién es esa cautividad, hermanos? Los que estaban en el seno de Abraham, hermanos. Esa es la cautividad que el Señor llevó cautiva para llevarlo con él al paraíso, hermanos. Cuando Jesucristo muere, ¿se acuerda que le pusieron dos ladrones, uno a cada lado? Uno le maldecía y el otro se arrepintió y le reconoció. ¿Y qué le dijo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta de Cristo le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya no le menciona el seno de Abraham, hermanos. Antes no podían entrar al paraíso porque Cristo no había llevado a cabo el sacrificio perfecto, hermanos. Pero ahora que él ya había hecho ese sacrificio, ahora lleva la cautividad cautiva que estaba en el seno de Abraham para llevarlo con él y para que estuviera con el primer hombre que se arrepintió por medio de la fe, que es el que crucificaron a su lado. Aleluya, aleluya, dele un aplauso a Dios, hermanos. Esto es grande, hermanos. Hechos poderosos, llevó cautiva la cautividad, aleluya. También la palabra del Señor nos dice lo segundo que hizo es que le predicó a los espíritus encarcelados. Y estos no son ángeles como muchas personas dicen. No son los ángeles caídos, hermanos. La palabra del Señor nos dice claramente en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4 que los ángeles que cayeron en desobediencia, Dios no los perdonó, no son ángeles. Vamos a 1 de Pedro capítulo 3, hermanos. Se está gozando, hermano. 1 de Pedro capítulo 3 versículo, aleluya, bendito Dios, 18, hermanos. Dice,
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Nos está hablando que fue y predicó ¿a qué? A espíritus encarcelados. Y nos está especificando, hermanos, un tiempo, que es los tiempos de Noé. Ahorita el ser humano, hermanos, es salvo por medio de la gracia, por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la proclamación de este evangelio. Pero antes de que Jesucristo viniera y padeciera por el mundo, ¿qué era lo que existía? El pacto, la ley, la descendencia de Abraham escogida. Y es que, hermanos, esto es maravilloso. Yo me estaba gozando, hermanos, porque en la ley era un pueblo escogido, pero también a los extranjeros que se circuncidaran se les daba el privilegio de ser parte de ese pueblo. Así que Dios siempre ha dado la oportunidad para que el ser humano se reconcilie con Dios, tenga comunión con Dios. Entonces, primero voy a ir de adelante, de ahorita para atrás, hermanos. Ahorita, antes, primero tenemos la gracia y para atrás tenemos el pacto. Amén. Y desde el principio de la creación, desde que Adán peca, hasta el tiempo de Noé, que es donde la palabra del Señor nos dice que los hombres se multiplicaron y se rebelaron en contra de Dios. Toda esa gente, hermanos, que no estaba en el espacio del pacto, hermanos, ni de la gracia, son esos espíritus, hermanos, a los que Cristo fue y les predicó, hermanos. Desde aquellos tiempos hasta el tiempo de Noé. Después de Noé nos empieza a narrar las genealogías que vienen a caer hasta la descendencia de Abraham, hermanos. Usted puede entender el amor de Dios tan grande, hermanos, que no deja ningún espacio sin que el hombre sea reconciliado. A hoy por la gracia, antes de la gracia había un pacto, hermanos, pero antes del pacto todos aquellos que murieron en aquel tiempo de Noé, el Señor, hermanos, cuando bajó a las profundidades de la tierra, fue y le predicó a esos espíritus que estaban encarcelados, porque ¿qué leímos? Había reinado la muerte, hermanos, pero Cristo no los dejó ahí. Fue y les predicó a los espíritus encarcelados para que fueran libres de condenación, hermanos. Ese es el amor de Dios. Esa es la gracia de Dios. Dios siempre ha querido que el hombre, hermanos, sea reconciliado, sea parte de su pecado, tenga comunión con Dios. Dios siempre ha deseado, hermanos, que el hombre goce de la plenitud de la eternidad, hermanos, por todos los tiempos. Es el hombre el que decide y el que determina querer o no querer. Su misericordia es grande, hermanos. Encierra todos los tiempos, por eso es que Él es principio y es final, hermanos, porque Él ha tenido cuidado de toda su creación desde un comienzo, hermanos, hasta el día que estamos hoy viviendo. Aleluya, bendito sea el Señor, poderoso es Dios. Mi alma alaba el nombre de Cristo. No solamente llevó cautiva la cautividad y predicó a los espíritus encarcelados, sino que tomó las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis capítulo 1 versículo 17. Juan, cuando recibe la revelación, que dice: caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. No hay nadie antes que yo, ni va a haber nadie después de mí. Aleluya. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
Así que si hay alguien que nos puede librar de condenación, si hay alguien que nos puede librar del infierno, ese es Jesucristo, hermanos. Nadie más, solamente Cristo Jesús. Alabado sea el Señor, aleluya. Él es principio y fin. No solamente tomó esas llaves, sino que también lo último pudiera decir yo en lo que Dios me dio a compartir. Porque si le hurgamos a la palabra encontramos más cosas. También, hermanos, fue a reclamarle su triunfo al diablo, hermanos. A triunfar sobre él, hermanos, y sobre todos sus demonios. Aleluya. Oh, gloria al nombre de Cristo. Su obra fue perfecta, pero me falta algo, dijo el Señor. Vamos a Colosenses, hermanos. Capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne. Esos somos nosotros, los gentiles, que no teníamos parte con Dios. Os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aleluya. Déselo fuerte al Señor, hermanos, porque Él lo merece. Porque Él lo merece, aleluya. Pero no solamente la clavó en la cruz, esa acta de condenación que nos acusaba, sino que dice, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Alabado sea el Señor. Dele ese aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Estas 4 cosas Jesucristo hizo, hermanos, cuando descendió a las profundidades de la tierra. Tomó cautiva la cautividad, predicó a los espíritus encarcelados, fue y tomó las llaves de la muerte y del Hades y exhibió su triunfo sobre el diablo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Jesús. Santo es el Señor. Oh, mi alma te alaba, Señor. Aleluya. El último mérito, hermanos, es que subió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Vamos a Romanos 8. Santo es el nombre de Cristo. Yo siento la presencia de Dios, hermanos. El Espíritu Santo está fluyendo ahí. Aleluya. Bendito eres, Padre Santo, poderoso Dios. Romanos capítulo 8, versículo 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Murió, resucitó, fue ascendido al cielo y hoy se encuentra a la diestra de Dios Padre intercediendo. En medio de tu prueba, Cristo intercede por ti. En medio de tu debilidad, Cristo está intercediendo por ti, hermano. En medio de tus luchas, Él está intercediendo delante del Padre. Aleluya. Cuando te resbalas y le das el lugar a la carne, Cristo sigue intercediendo por ti. Aleluya. Pero no solamente intercede por nosotros, también intercede por aquellos que vienen con un corazón quebrantado, con un corazón que reconocen su pecado y se arrepienten y le reconocen y le aceptan como Señor y Salvador. El Padre quizás puede ver al hombre, a la mujer llena de pecado y su ira se enciende. Pero el Padre dice, pero Cristo le dice al Padre: espérate, Padre mío, porque se está arrepintiendo, está reconociendo que es pecador, que es pecadora. Y el Padre ve el pecado y su ira, hermanos, está a punto de dejarla caer sobre esa persona. Pero nuestro Señor Jesucristo espera, Padre, porque mi palabra se le está hablando, su corazón está siendo compungido
ungido espera, está intercediendo por ti, amigo, por ti que estás escuchando este mensaje, que vives una vida alejada de Dios. Él está intercediendo, esperando que des ese paso para que el Padre ya no vea tu pecado, sino vea la sangre de Cristo que te redime de pecados, y hoy tú vienes a Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor, aleluya. Esta es la obra de Cristo, hermanos. Le quiero leer en Efesios capítulo 1, versículo 17, hermanos. Unos versículos tremendos, porque la palabra está llena, hermanos, de versículos que nos aclaran el poder de Jesucristo. Efesios 17, le pido que vaya conmigo, no se adelante, para que podamos entender estos versículos, hermanos. Capítulo 1, verso 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza, verso 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder, verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero, aleluya, y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Esa es la gloria de Cristo, hermanos. Por eso es que su nombre es inigualable. Por eso es que el Señor, hermanos, le dio ese honor, esa exaltación a nuestro Señor Jesucristo. La religión nos salva, amigo, que nos escucha. La religión nos salva. Las imágenes de talla no salvan, son hechura de mano de hombre, que no tienen poder ni para hacer bien ni para hacer mal. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El hombre no salva. El tal Papa no salva, solamente Cristo, porque Él es el que cumplió estos méritos que le acabo de mencionar, hermanos. Nadie salva, nadie perdona pecados, solamente Jesucristo, hermanos. Yo no le estoy hablando, hermanos, de una religión. Le estoy hablando del único camino que hay para ser salvo y libre de condenación. Y si usted que escucha no lo cree hoy, lo va a creer cuando esté en el infierno y esté siendo atormentado como el rico, y los demonios le atormenten y se burlen y le recuerden esta prédica que está escuchando, porque tuvo la oportunidad pero no se arrepintió, endureció su corazón, fue incrédulo. Si no lo cree ahorita, lo creerá después y se estará lamentando, y al final toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, porque eso dice la palabra de Dios, hermano. Aleluya. ¿Cómo lo quiere confesar? ¿Con lamento o con gozo y regocijo? Porque fuimos redimidos, porque dimos ese paso, porque nos guardamos y nos santificamos para Dios. ¿De qué manera queremos confesar el nombre de Cristo, hermanos? Porque toda lengua confesará el nombre del Señor. La palabra es clara, hermanos. Hechos 4:12 nos dice claramente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La palabra es clara, hermanos. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
San Juan 14:6 nos dice Jesús mismo, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. La palabra es clara, hermanos. No hay otro camino, no hay otra forma de ser libre de condenación o de pecado, hermanos. El día de salvación es hoy. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo, hoy Dios le hace un llamado para que usted reconozca su pecado, se arrepienta y le entregue su corazón. Usted sabe que el pecado le ha pagado mal. Y una vida de pecado lo lleva a una condenación eterna. Pero hoy Cristo le ofrece la salvación de su alma. Una vida de pecado, hermanos, nos va a llevar a un lugar de tormento. Pero Cristo no quiere que vaya ahí. Él quiere que goce de la eternidad con Él. Si hay alguno que se ha apartado del camino del Señor, que ha caído de la gracia de Dios, hoy el Señor le recuerda los méritos que Él hizo para que usted tenga vida eterna, para que usted goce de su paz, de su plenitud, hermano. No para que viva una vida de miseria, tal como el hijo pródigo, y ande por allá comiendo algarrobas. Eso no es lo que Dios quiere. Hoy el Señor le hace un llamado y le recuerda que su gracia y su misericordia hasta hoy lo ha sostenido. Nuevas son cada mañana, y el Señor le hace una invitación para que hoy reconozca y agradezca los méritos que Cristo hizo para darle salvación, esperanza, vida eterna, y vuelva al camino. El Padre le está esperando para ponerle vestidura limpia y quitarle esa vestidura de pecado. Aleluya. Hoy el Señor lo espera con los brazos abiertos. Usted que se apartó del camino, vuelva a Jesús, vuelva a Cristo, hermano, porque mañana puede ser demasiado tarde. Usted que está dentro de la iglesia, pero no deja que el Espíritu Santo de Dios lo guíe, y se ha convertido en un burlador del evangelio, hermanos. Hoy el Señor también le recuerda los méritos que Él hizo por usted, y que si usted pisotea esa sangre preciosa que fue derramada, esa misma sangre, hermanos, le será demandada si no se arrepiente y se aparta de su pecado, hermano. Porque lo que Cristo hizo es grande, hermanos, pero no podemos jugar, no podemos pisotear lo que el Señor Jesucristo hizo. No importa que esté dentro de la iglesia. Si está viviendo en pecado, arrepiéntase. Arrepiéntase, porque yo creo que ya Dios le ha estado hablando una y otra vez. Y quizás hoy sea la última vez que el Señor le da la oportunidad de arrepentirse y apartarse de su pecado. Esa sangre que está pisoteando, esa sangre, hermanos, le va a ser demandada el día que esté desnudo delante de la presencia del Señor. Y no va a haber excusa, hermanos. No va a haber nada. Es que mi mujer, es que mi esposo, es que mis hijos. No va a haber nada que nos justifique delante de Dios. Arrepiéntase de su pecado, hermanos. Hoy es día de salvación, hoy es día de arrepentimiento, hoy es día de reconciliación, hermanos. Toda lengua confesará el nombre de Jesucristo. ¿Cómo queremos confesar el nombre de Cristo? Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, bendito eres. Así como es de grande y de poderoso lo que Cristo hizo, así nos esperan esas promesas para gozar. Pero así será también la condenación, por rechazar o por pisotear el sacrificio de Cristo. Vamos a orar por nuestros hermanos que están ahí conectados. Padre, en esta hora te damos gracias, Padre. Bendigo, Señor, cada uno de los que están ahí, Señor. Bendigo sus vidas, Espíritu Santo. Tú conoces, Padre, la condición de cada uno de los que están ahí, Señor amado. Ten misericordia, apiádate de ellos. Yo bendigo sus vidas, Padre. Te pido por las necesidades de cada uno de ellos. Dale la fuerza
para caminar, para buscarte, para servirte, Padre. Si hubiese alguien que quiere entregar su vida a Cristo, haga esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy pecador o pecadora. Padre, te pido perdón por mis pecados. Yo te entrego mi vida y mi corazón y te acepto como mi Señor y Salvador. Séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios le bendiga. Si usted hizo esa oración, busque una iglesia donde congregarse. Sígase conectando a la página de Getsemaní y alimentando su alma. Que Dios bendiga a cada uno de los que están ahí conectados, y estaremos orando por esas vidas que cada vez están ahí conectadas, transmisión tras transmisión. Que Dios bendiga sus vidas en el nombre de Jesucristo. Gracias en nombre de nuestro pastor y de toda la iglesia Getsemaní. Que Dios les bendiga.